Hola, 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 muy buenos días. Bienvenidos a Ana Lee, Letra y Sentido. Este espacio que nació allá cuando se inició la cuarentena por marzo del 2020 y viró. Como toda mi vida se transformó y ahora estamos de cara a Dios. Y de cara a Dios leemos Don Bosco y su tiempo. En el inicio de este espacio allá, en marzo del 2020, primero no sabía muy bien de qué se iba a tratar este momento, ¿no?, de encuentro. Solamente sabía que tenía ganas de leerles y me gusta la poesía. Entonces comenzamos allí a compartir los trabajos de los talleres literarios y fuimos compartiendo también la obra de los amigos, mucha lectura. Entonces compartíamos todo tipo de poesía, hasta que de pronto hubo un momento en mi vida en el que comencé a involucrarme, a interesarme muchísimo por las cosas de Dios, por la vida en la religión, por la vida bajo la mirada de Jesús, de la mano de María. Entonces empecé a leer vida de los santos, a leer material que de pronto recomendaban, ¿no?, para acrecentar la fe y acrecentar el corazón. Así que en ese sentido continuamos leyendo ahora Don Bosco y su tiempo, que es un libro hermoso, donde va contando la historia, ¿sí?, con datos históricos que sucedían en ese momento durante la vida de Don Bosco, el paso de Don Bosco por esta vida, por esta tierra, el contexto de aquel momento, ¿no? Y a la vez nos va alumbrando sobre la vida de este santo. Vamos entendiendo su bondad, su sencillez, su carisma. Nos acercamos cada vez más a esa vida ejemplar, puestas en manos de Dios. Ese hombre que se dejó guiar por Dios, ese hombre sencillo, ese hombre fiel, fuerte, ese hombre con una fe inmensa. Su confianza estaba en Dios. Y comenzaba a manifestar esta confianza en Dios. Comenzaba a hacer cada vez más evidente su trato, su vínculo cercano con Dios, y era hacedor de milagros, ¿no? Hay miles y miles de personas que presenciaron esos milagros, porque Dios hizo grandes cosas a través de él. Continuamos entonces con el capítulo 9, Sistema Jesuítico. Víspera de una fiesta. Don Bosco
Desde el atardecer había permanecido en el confesionario. Cuando despachó el último de aquellos pobres clientes que no querían confesarse sino con él, miró el reloj. Casi medianoche. Todavía tiene tiempo de cenar. Ya hacía horas que el cocinero se había ido a dormir, dejando la poción de don Bosco sobre la plancha, y allí fue a buscarla él mismo. El fuego apagado, los 2 platos, menestra y legumbres, fríos. Uno de sus clérigos sorprende al superior en el momento en que se dispone a comer aquellos poco apetitosos manjares. ¿Qué hace, don Bosco? Ceno, alegremente. Hunde la cuchara en la sémula que parece un espeso engrudo. Dame un vaso de agua. Se lo sirven. Riega copiosamente la menestra, la ablanda, la revuelve y se la come toda. No está muy caliente, pero es saludable. Las legumbres no las toca, no hay tiempo, van a dar las 12. Sin embargo, está lejos de poseer una salud tan firme que le permita tratarse de ese modo. Tiene arruinado el estómago y no mucho mejor los pulmones. Tuvo años atrás varios vómitos de sangre y las viejas heridas parecen reabrirse ahora. No llegaré a los 50 años, anuncia a sus hijos. Estos le reprochan su excesiva labor. Tiene obligación de cuidar su salud. Cuidar de mi salud, ahora que es tiempo de trabajar. Cuando yo no esté, vendrán otros que harán más y mejor. Don Bosco tuvo en alto grado el don de profecía, pero aquel anuncio de próxima muerte no debía cumplirse, y Dios sabe por qué. Sus ojos penetraban el porvenir, taladraban la conciencia de sus muchachos. Estos lo sabían, y se le aproximaban o le huían, según el estado de sus almas. Y a veces, llenos de estupor y de arrepentimiento, escribían lo que don Bosco les acababa de decir. Don Lemoyne y otros, que han escrito casi día por día durante décadas enteras las crónicas del oratorio, nos han dejado transcritas muchas de ellas, documentación riquísima y absolutamente digna de fe. No todos los alumnos creían en aquel don sobrenatural de su maestro. Más de uno tomólo a risa y púsolo a prueba. Don Bosco se prestaba o no a los ensayos de los incrédulos, según conveniera a sus almas. Leemos de Lemoyne. El 28 de diciembre, 1862, uno de ellos se le aproxima y le dice: «Deme un consejo». Don Bosco, sonriendo, le responde: «¿Qué consejo quieres?» «Un consejo que haga bien a mi alma». «Bueno, escucha. Hace 3 años y medio que estás en pecado mortal». «Imposible. Siempre me confieso con don Sabio». «Y sin embargo, escucha». Y le habló de casi 50 cosas que siempre había callado en confesión. Y cada pecado que don Bosco recordaba, el muchacho respondía: «Sí, es verdad». Y prometió acusarse de todo. En aquel mismo año ocurrió otro hecho resonante que más de 600 alumnos presenciaron. Había entre ellos uno de 16 años, Alberto, a quien un mal discípulo había desviado del buen camino. Don Bosco no lograba acercársele. El muchacho le huía en toda forma. Finalmente lo halló que descendía la escalera en el instante en que él subía. «¿Por qué me huyes cuando me ves?» «Pobrecito, huyes de don Bosco, que quiere hacerte bien. Tienes que confesarte lo más pronto posible». El chico no respondía, encubriendo su bochorno bajo un talante arisco y resentido. «Anda, hijito mío, un día me buscarás y no me encontrarás». Esto ocurría en noviembre. El primer lunes de diciembre, al dar las buenas noches, don Bosco avisa a los alumnos que hagan bien lo que llaman el ejercicio de la buena muerte, que es una preparación cual si debieran morir ese mismo día.
A nadie le sorprende. En el oratorio hay fechas fijas en que lo hacen todo. Pero don Bosco añade, hacedlo bien, porque uno de vosotros no volverá a hacerlo más. Un escalofrío sacude al denso y juvenil auditorio. Quiere decir que hay uno de ellos que no llegará al 1 de enero, fecha fijada de antiguo para el otro ejercicio. Está ahora entre vosotros, está lejos de mí, porque siempre trata de escapárseme. Los muchachos se miran las caras. ¿Cuál será? He querido acercármele para hablarle de su alma y nunca he podido. Y sin embargo, un día me llamará y no me encontrará. Tendría tanta necesidad de hablarlo ahora para ayudarlo a ser bueno en el poco tiempo que le queda. Pero no me deja acercar. Yo, empero, le pondré un ángel custodio para que lo cuide hasta el último día, que no está lejano. Él no piensa morir, pero el decreto ya está dado y no cambiará. Ahora tiene 2 ocasiones de arrepentirse, la fiesta de la Inmaculada y luego Navidad. Después no tendrá más que 6 días, porque el otro ejercicio de la buena muerte él no lo hará. La profecía produjo extraordinaria emoción. Al día siguiente, los muchachos no hablaban de otra cosa. ¿Cuál de ellos era el predestinado? ¿Tú? ¿Por qué yo y no tú? Don Bosco llama a un novicio de nombre Francisco Cufia, que hace oficio de enfermero y bajo secreto le encarga de custodiar a Alberto y, si es posible, de inducirlo a confesarse. Alberto se ríe de la profecía de don Bosco. ¿Profeta él, que come y bebe como todos ellos? ¡Bah! Y sigue huyéndole, porque lo irrita su vigilancia y su mudo reproche. Pasa la fiesta de la Inmaculada y Navidad, y Alberto no piensa en confesarse. En los últimos días del año, la duquesa de Montmorency, insigne bienhechora del oratorio, invita a don Bosco a predicar en una aldea próxima a sus dominios, una tanda de sermones que van del 31 de diciembre al 2 de enero. Don Bosco, intranquilo por su propia profecía, no quiere alejarse de Baldoco y se niega. La dama se indigna. ¿Usted no puede predicar en Borgo Cornalens? Bueno, cuando usted necesite mi ayuda, yo tampoco podré ayudarlo. Don Bosco agacha la cabeza. Ya conoce el estilo de aquellas grandes señoras que tantas veces han quitado el hambre a sus biriquini, y se resigna y parte. Es miércoles 31 de diciembre. Alberto ha recibido una carta de su amigo de Casale, que en son de burla escríbele: ¿Estás muerto o estás vivo? Hace 1000 años que no tengo noticias tuyas. La pregunta lo hace reír, y sintiendo el pleno vigor de sus 16 años, dice a los compañeros: voy a contestarle así: estoy muerto. Escribe la carta, y él mismo va a echarle al buzón. Pasa el día alegremente, y a la hora de la merienda come con buen apetito pan fresco y pescaditos salados que les reparten. Come con exceso, pues los halla riquísimos, y dándole sed, bebe algunos vasos de agua. Van luego a rezar las últimas oraciones, y en ellas sufre un desmayo. Lo transportan a la enfermería, acusa dolores atroces en el vientre, llaman al médico, quien diagnostica un mal tan grave que es urgente administrarle los sacramentos. El enfermero se lo dice: ¿Quieres que venga don Alassonati para que te confieses? No, que venga don Bosco. Don Bosco no está. Ah, él me lo había predicho y yo no le creí. Alberto se pone a llorar amargamente y se confiesa con don Alassonati y recibe el viático y la extrema unción. A las 3 de la mañana entraba en agonía. Poco después, su amigo en Casale recibía su carta: estoy muerto. El protagonista de otro episodio, que demuestra cómo don Bosco leía en las almas, refirió a uno de los cronistas del oratorio, don Rufino,
lo que le ocurrió durante el mes de María del año 62. ¿Te has ido a confesar? Sí, señor. ¿Te han dado la absolución? Sí, señor. Y sin embargo, no te has confesado bien. ¿Quiere usted saber mejor que yo lo que pasa en mí? Mejor que tú no, pero tan bien como lo sabes tú, sí. El muchacho se aleja indignado. Don Bosco se queda triste. Días después se hace el encontradizo. Los remordimientos de una mala confesión han ablandado la soberbia de aquella pobre alma. Ven, yo quiero que arreglemos las cosas con tu conciencia. No me animo a confesarme con usted, don Bosco, exclama el jovencito, con el rostro purpúreo y lleno de lágrimas los ojos. Pero si yo no quiero que tú te confieses, yo confesaré tus pecados sin que tú digas una palabra. Así fue. De rodillas a los pies de don Bosco, oyó el chico, espantado, una por una todas sus culpas. Le bastó decir finalmente un sí para recibir la absolución, y desde ese día fue uno de los mejores alumnos de la casa. Su nombre está en los registros. Cuando anunciaba la muerte de un alumno, solía hacerlo en términos generales. Estad preparados, porque uno de vosotros morirá. Pero a veces la predicción entraba en detalles, que demostraba cómo don Bosco tenía de los sucesos futuros una luz sobrenatural. El 1 de febrero del 65 anuncia que uno de sus jóvenes va a morir. ¿Cómo lo ha sabido? ¿Lo ha soñado? Cuenta su sueño. Parecióle entrar en el patio a la hora del recreo y vio en los aires un águila que revoloteaba sobre las cabezas de sus muchachos. Alguien iba al lado de él y díjole: el águila va a arrebatarte uno de tus hijos. La vio, en efecto, posarse sobre el hombro de uno de ellos. Lo reconoció y comprendió que iba a morir. Se despertó. Lo reconoció y comprendió que iba a morir. Se despertó. Vio que había soñado. Ese día averiguó cómo estaba de salud aquel alumno sobre el cual se detuvo el águila. No tenía la menor traza de enfermo, y sin embargo debía morir en breve. Al bajar de la pequeña tribuna desde donde da las buenas noches, se aproxima a don Lemoyne, que es quien nos describe la escena en su gran obra, y le dice en secreto un solo nombre: Ferraris. Don Lemoyne se estremece. Ama a aquel chico. No puede revelarle que a él se refiere la predicción, pero no lo perderá de vista. En el oratorio hay un artesano de 13 años, Juan Bautista Sabio, gravemente enfermo, y los discípulos no tardan en decir que ese es el predestinado. El 3 de marzo, 30 días después del anuncio, don Bosco sube a la cátedra y delante de 700 u 800 oyentes hace uno de sus acostumbrados sermoncillos en que se mezclan las cosas más profundas y trascendentales con las pequeñas y pintorescas realidades de la vida del colegio. Hoy quiero hablaros de política, pero no de política externa, sino de política interna, las cosas nuestras, las de la casa que habitamos. Primeramente, ha comenzado la Cuaresma. Os he anunciado que uno de vosotros debe morir, y andáis por allí diciendo: ese debe ser el pequeño sabio. Os respondo francamente, no es él. ¿Quién será, pues? Está en medio de vosotros, y ha sentido mi anuncio, y espero que se ha preparado bien. Estad, pues, preparados. No lo digo yo. Lo dijo hace 19 siglos el Señor. Estote para ti, que la muerte llega como un ladrón. Y no sabemos cuándo se mete, ¿eh? Luego desciende a lo que llama política interna. Muchos desórdenes en la casa, mientras que toda facilidad, pretextos para salir de la iglesia durante las funciones, siempre hay alguna excusa, el teatro, alguna comisión,
y se le tapa la boca al que vigila. La mayoría de vosotros se porta bien, pero la minoría. En el comedor vuelcan la menestra, arrojan el pan por tierra, y cosa intolerable, por burla suelen tirarlo a la cara del cuidador. Os recomiendo que os confeséis y comulguéis frecuentemente. Pero entendámonos, antes de hacer malas confesiones, mejor es no hacer nada. Será una confesión menos, pero también un sacrilegio menos. Hay quienes callan pecados, que éstos no se confiesen, y recemos sobre todo por aquel que va a morir. Si fuese yo el que va a morir, rezad también por mí. Al día siguiente, uno de sus clérigos, Vicio, lo interroga. ¿Quién es el que va a morir? Y don Bosco sencillamente le refiere el sueño y el nombre del muchacho sobre el cual se abatió el águila. Es Antonio Ferraris. Está atento y avísame para asistirlo. Días después, el joven cae enfermo. Avisan a la madre que viene y puede acompañar a su hijo a bien morir el 16 de marzo. Esa misma noche termina el acostumbrado sermoncito con estas palabras. Ferraris ha ido a la tumba tranquilísimo. No temía a la muerte. Y aquí debo preveniros de una cosa. Cuando yo anuncio la muerte de alguno, muchos de vosotros se asustan y protestan, y escriben a sus padres que lo saquen del oratorio, porque don Bosco anuncia siempre que alguno va a morir. Pero decidme, si yo no lo hubiese advertido, ¿Ferrari se habría preparado también a presentarse en el tribunal de Dios? En adelante no diré nada, no anunciaré nada. Muchas voces, no, diga, avísenos. Pero a aquellos que tienen tanto miedo a la muerte, les digo, hijitos míos, cumplid con vuestro deber, no tengáis malas conversaciones, frecuentad los sacramentos, y la muerte no os dará miedo. Apenas se encontrará en la historia ejemplo de un sacerdote que haya escuchado tantas confesiones como don Bosco, aun en los tiempos más difíciles por sus inmensos trabajos y sus graves enfermedades. Pasaba horas y horas en el confesionario. De allí su experiencia y la tenacidad con que advertía a otros cómo debían de hacer para ganar la confianza de los muchachos. Deseó escribir, o que alguien experto escribiese, un manual de confesores de niños, y explicaba su idea. Encuentro que las confesiones de muchos jovencitos no se pueden regir por las normas que da la teología. Generalmente no se toman en cuenta las faltas cometidas entre los 8 y los 12 años. Y si un confesor no investiga, se las pasa de alto y se sigue así edificando en la arena. Cierto día un religioso vio a don Bosco rodeado de tal número de muchachos que luego creyó de su deber advertirle. Usted, superior de la casa, no debería confesar a sus alumnos. Es fácil que por vergüenza o por temor callen pecados. Don Bosco replicó ingenuamente, ¿cree usted que yo les permito que callen algún pecado? Al decir esto no se dio cuenta del prodigio que revelaba. En realidad no era un secreto para nadie en el oratorio que don Bosco conocía minuciosamente el estado de cada conciencia. Todavía viven algunos que se han confesado con él. Todavía hay quienes recuerdan aquella sobrenatural maravilla como la cosa más corriente del mundo. Arrodillábase el muchacho, hacía la señal de la cruz, y don Bosco le preguntaba, ¿quieres decir tú o que diga yo? Y tal costumbre tenían sus jóvenes clientes que muchos en arrodillándose le advertían, diga usted, don Bosco. Diga usted. La prodigiosa visión interior no se limitaba al tiempo que los muchachos habían estado en el colegio. Abarcaba todos los años anteriores. Tal año, estando tú en tal parte, hiciste tal cosa. ¿Cuántas veces, intranquilos, combatidos de alguna tentación o de algún escrúpulo, acudían a la pieza de don Bosco y aguardaban allí hasta que él podía atenderlos? Si al mirarlos nada les decía, estaban seguros de que había leído en sus corazones y que podían estar tranquilos, y se iban a dormir con esa confianza. Por lo que él mismo ha contado, a veces el Señor le retiraba momentáneamente aquel maravilloso poder. En la noche del 13 de abril 1862,
refiere la crónica del oratorio, don Bosco se lamentó de que hubiesen terminado los ejercicios sin que algunos alumnos hubiesen aprovechado de ellos, y añadió: en estos días pasados veía tan claramente los pecados de cada uno de vosotros como si los tuviese escritos por delante. Es una gracia singular que me ha concedido el Señor estos días para vuestro bien. Ahora, algunos reacios me preguntarán si veo todavía su interior. Ay, no, debo contestarles. No vinieron entonces. Ahora ya no es tiempo de gozar de ese beneficio. Otro lugar de la crónica. En la primera semana de julio 1862, conversando con sus sacerdotes, les recomendaba una gran caridad y paciencia al confesar a los niños para no perder su confianza, y al mismo tiempo asegurábales que la prudencia necesaria y la eficacia de la palabra para adueñarse de sus corazones eran dones del Señor, y que había que obtenerlos con mucha oración, con pureza de intención y aun con penitencias y sacrificios, como hacen los confesores celosos. De aquí vino a tratar de las confesiones sacrílegas de los jóvenes, causadas especialmente por callar pecados. En esos tiempos, la frecuencia de la confesión y de la comunión, a que don Bosco incitaba tenazmente a sus muchachos y a todo el mundo, no era un sistema aceptado, como ahora, por todos los sacerdotes. Muchos hallaban inconveniente el frecuentar los sacramentos y censuraban la conducta de don Bosco. Y hasta sirvió eso de motivo o de pretexto para quitarle la dirección del seminario de Giaveno. Era este un seminario antiquísimo, creado a raíz del Concilio de Trento, que después de una gran prosperidad había caído hasta no contar más de 20 alumnos y estar en trance de clausura. El gobierno y el municipio espiaban este momento, porque según las leyes, al clausurarse el magnífico edificio pasaría al Estado y podrían destinarlo a otro objeto. Las autoridades eclesiásticas pidieron consejo a don Bosco. ¿Era posible resucitar a aquel muerto? Querría encargarse de su dirección. Don Bosco acepta y nombra un rector a su modo. El día que se hace cargo no quedaba más que un alumno, un huérfano, a quien el tutor, por incuria, no había retirado de aquellas ruinas morales. Pocos meses después, el seminario tenía 150 alumnos. Al solo nombre de don Bosco, de todo el país llegaban solicitudes de ingreso. Para consolidar la situación, solo pedía que la curia eclesiástica confiriese al rector una autoridad plena y absoluta. Fue ese el primer experimento del sistema educativo de don Bosco fuera de Turín. Pero no tardaron en suscitarse rivalidades. El nuevo rector, que oía decir que el seminario de Giaveno y el oratorio de Baldoco eran una sola cosa, dirigida por don Bosco, sintió deseos de mayor independencia. Murió por entonces en su destierro de León Monseñor Franzoni, arzobispo de Turín, con lo que don Bosco perdió un gran amigo. La rivalidad halló más fácil la ruta, y las autoridades de la curia eclesiástica decidieron pedir que, puesto que ya el seminario marchaba a viento en popa, no pensaran más en él. Sabroso fue el día en el despacho de Baldoco. Sabroso fue el diálogo en el despacho de Baldoco. Señor don Bosco, le estamos reconocidísimos por lo que ha hecho en favor nuestro, pero comprenderá que tratándose de un seminario de la diócesis, sería deseable que tuviese una dirección uniforme con la de los demás seminarios. ¿Y qué? ¿Encuentran algo disonante en la dirección que nosotros le hemos dado? Nos parece que predomina una piedad demasiado ostentosa, demasiada frecuencia de sacramentos. Hay quienes critican esto como un abuso. ¿Y qué otro medio podría reemplazar a este para la verdadera educación de la juventud y el desarrollo y solidez de las vocaciones eclesiásticas? Parecen bastantes los medios usados de antiguo.
conforme a los reglamentos todavía vigentes. Tantas comuniones huelen demasiado al sistema jesuítico. Jesuítico. Pero si los jesuitas hubieran inventado eso para la educación de la juventud, yo me pongo enseguida de parte de ellos. Entendámonos. Los tiempos en que vivimos, tan contrarios a toda apariencia de fanatismo religioso, el sistema suyo tan diverso del que se destila en todos los seminarios del Piamonte, los adversarios que nos acusan y nos desacreditan con insinuaciones venenosas, ironías, sarcasmos, por causa de las nuevas devociones. Sí, tienen razón. Ya comprendo a dónde va el razonamiento. Yo me he fatigado y sacrificado por el seminario de Chiaveno. Le he mandado gran número de jóvenes que sin mi insinuación habrían ido a otra parte o no se hubieran movido de sus casas. He suministrado de entre mis propios ayudantes el personal de profesores. Ahora me quieren hacer a un lado. Conforme. Oh, no se trata de esto, ¿no? Mi querido señor, sería muy ciego si no lo viese. No lo interprete así, le ruego. ¿Cómo puede imaginarse que pretendemos excluirlo? Usted siempre tendría la alta dirección. Solamente le rogaríamos que dejara más amplitud al rector. Será también más cómodo para usted mismo, porque tendrá menos preocupaciones. Don Bosco, sin hacer objeción, respondió: si ven así las cosas, está bien. Me retiro. Y en efecto, desde ese día, abandonó toda injerencia en las cosas de Chiaveno. No le venía mal poder entregarse enteramente a su oratorio y a su proyecto de congregación. Esta corría peligro de morir antes de nacer. La Santa Sede todavía no pronunciaba palabra acerca de sus reglas, y como fuese indispensable obtener al menos la aprobación del arzobispo de Turín, Monseñor Franzoni, envióle don Bosco una copia de ellas. Y he aquí que el consultor designado para informar emitía un juicio enteramente desfavorable. Si fuera el caso de examinar en particular los artículos de estas reglas, deberían hacerse muchas observaciones, ya que algunos son inexactos, otros requieren más explicación y otros son inconvenientes. Traba, obstáculo, todo el tiempo, ¿eh? El fundador del oratorio leyó con humildad aquella sentencia de muerte, porque mientras el arzobispo de su diócesis no aprobara las bases de su congregación, mal podía pretender que lo hiciera Roma. Dijo a sus clérigos consternados: si nuestras reglas, si nuestra congregación no ha de redundar a mayor gloria de Dios, me alegra que el Señor suscite dificultades. Murió por entonces, ya hemos dicho, Monseñor Franzoni, y fue nombrado para ocupar la sede de Turín un nuevo arzobispo, para quien don Bosco no resultaba enteramente de su gusto. Pronto corrióse entre el clero la noticia de que las reglas de aquella especie de nueva congregación que pretendían establecer en Baldoco habían sido halladas inconvenientes, y muchos de buena fe empezaron a conspirar contra la tierna planta de don Bosco, que don Bosco se empeñaba en criar. Cuando entre los novicios, los jóvenes sacerdotes del oratorio, destacábase alguno de claro ingenio o de virtud especial, consejeros y tentadores proponíanle abandonar a don Bosco para seguir la carrera eclesiástica en otra orden o en otro campo de más porvenir. ¿Qué podía esperar envejeciéndose en una congregación que ni siquiera estaba aprobada y que probablemente no lo estaría nunca? A pesar de todo, fue en ese tiempo cuando don Bosco tuvo la audacia de proponer a sus compañeros unírsele con un voto riguroso de pobreza, castidad y obediencia por 3 años. Eran 22, sin contar el superior, los que ese día, 14 de mayo de 1862, se ligaron así al oratorio. A fines de ese año, los Birichini tenían una iglesia, una gran casa con dormitorios suficientes para 600 alumnos internos, clases de gimnasio y escuelas profesionales de zapateros.
sastres, encuadernadores, carpinteros, herreros, tipógrafos, impresores, músicos. Había escuelas diurnas, nocturnas y dominicales para centenares de alumnos externos. Y finalmente, aquel pequeño almácigo de congregación que aseguraba la continuidad de la obra. Pero el diablo estaba empeñado en destruirla. Y vamos a verlo trabajar, sirviéndose de los mejores hombres de Turín. Una iglesia con 40 céntimos. A Pablo Alvera, clérigo suyo, le dice una vez: nuestra iglesia es muy pequeña, apenas la mitad de los alumnos caben en ella. Vamos a construir otra, que sea grande, bella, magnífica, a donde vendrán generaciones de generaciones a pedir favores a la Virgen. El joven clérigo lo mira sorprendido. La salud de don Bosco es desastrosa, escupe sangre, apenas se alimenta, se ha desmayado ya 2 veces en público. Hace poco, él mismo anunciaba próxima su muerte. ¿Y ahora? En medio de sus muchachos que juegan, vamos a levantar una iglesia magnífica a la Madre de Dios. ¿Cómo debemos llamarla? Cada cual propone un nombre. No acertáis. La llamaremos de María Auxiliadora. Es advocación nueva para el pueblo, que no recuerda la historia. La civilización europea estaba en peligro. Los musulmanes avanzaban sobre el mundo cristiano. El Papa Pío V ordenó se invocara a la Virgen auxilio de los cristianos y oró por la escuadra de don Juan de Austria, que en aguas de Lepanto iba a medirse con la media luna. La victoria de aquel día memorable consagró la devoción de María Auxiliadora. Los muchachos hallan de su gusto la historia y el nombre, pero no así a los funcionarios municipales, a quienes algún tiempo después se les presentan los planos para su aprobación. ¿Qué quiere decir esto de María Auxiliadora? Señor arquitecto, usted, con sus muchas ocupaciones, no habrá tenido tiempo de estudiar la historia de ese nombre. Y don Bosco vuelve a explicarla. El arquitecto había olfateado bien. Aquello tenía un fuerte sabor político. Hace un año apenas, Lamoricière, general pontificio, al partir en campaña contra el rey Víctor Manuel, arengaba a sus tropas comparando a los enemigos del Papa con los musulmanes, y ahora don Bosco pretende erigir una iglesia en Turín con el nombre de la Virgen invocada en Lepanto. Esto suena mal. Parece el anuncio de una nueva cruzada, pero no contra los turcos, sino contra los piamonteses. Don Bosco sonríe y consiente en quitar de los planos ese título, Iglesia en Baldoco, nada más, y así se los aprueban. A fines de abril del 64 se coloca la primera piedra de los cimientos. La cara de don Bosco resplandece de alegría. Ha prometido pagar algo a cuenta al empresario de las obras, que tiene que abonar la quincena a sus albañiles. ¡Bravo, Carlos Busetti! Hoy es un gran día. Voy a darte lo prometido. No será mucho, pero te aseguro que es todo lo que tengo. Don Bosco extrae pausadamente de su faltriquera aquel viejo bolsillo donde junta el donativo de los magnates y el óbolo de la viuda, y lo vuelca enteramente en la mano extendida del ilusionado Busetti. 8 sueldos, 40 céntimos. ¿Está tranquilo? Esto es lo mío. Pero la Madonna va a enviar lo suyo para pagar su iglesia. Yo no seré más que el cajero. Los que escuchan hallan un poco fuerte la escena. Don Bosco es un temerario. Don Bosco no tiene sentido común. Quebrará. Acabará en la cárcel. Don Bosco sonríe con aquella característica sonrisa suya, hecha de confianza en Dios. ¿Y por qué no decirlo? De conocimiento de las cosas futuras. Y respondía: no temáis. Es necesario que nosotros comencemos. Después Dios nos ayudará. Ya veréis cómo los quattrini, dinero, vienen solos. Gente
Había que meneaba la cabeza con escepticismo y replicaba como Achaz, rey de Judá: yo no osaría tentar a Dios. 20 años atrás, en una noche de marzo, había tenido un largo sueño. Su terrible protectora, la marquesa de Barolo, acababa de notificarle que debía dejar libre el pequeño local que hasta entonces le había prestado. Con esta sentencia se durmió y soñó así: me pareció encontrarme en una gran llanura, llena de muchachos, abandonados por sus padres, malcriados y corrompidos, blasfemias, batallas, indecencias, cuando una señora que aparece junto a mí me dice: acércate a ellos y trabaja. ¿Cómo era posible trabajar en un descampado, sin un mezquino refugio, sin ayuda de nadie? Díjeselo a esa señora y ella me mostró un prado. Trabaja allí. Pero esto no es más que un prado. Mi hijo y sus apóstoles no tenían ni un palmo de terreno. Comencé a trabajar hablando a los muchachos, predicándoles: todo es inútil, señora, mientras no tenga una casa donde recogerlos. Ella me condujo un poco más arriba. Mira. Vi una iglesia de techo bajo, y allí me retiré con los que quisieron seguirme. Pronto fue demasiado pequeña. La señora me mostró una mayor, con una casa antigua, y mostrándome un lado de un terreno dijo: esta tierra está regada con la sangre de los mártires de Turín, Aventor y Octavio. Quiero que aquí Dios sea honrado en forma especialísima. Puso el pie en el sitio preciso. Mira. Y yo vi un inmenso templo con muchos edificios alrededor y una cantidad de personas que me ayudaban. La multitud de niños crecía minuto a minuto. 10 años después de este sueño, en 1856, un docto canónigo, Monseñor Gastaldi, que fue después el arzobispo de Turín, realizó investigaciones prolijas en la historia y en las tradiciones y publicó un libro estableciendo que los 3 soldados cristianos, Octavio, Aventor y Solutor, salieron de los muros de Turín y se refugiaron cerca del río Dora. Sus perseguidores los descubrieron y los martirizaron no lejos de su refugio, en el sitio que se llama Valle de los Asesinados, Valle Esisorum, y por corrupción del término, Baldoco. Cuando el ingeniero Specia presentó a don Bosco el boceto de la futura iglesia, vio que era la que ya había visto en su sueño. ¿Cómo no iba a confiar en verla concluida, aunque solo tuviese 40 céntimos para pagar la primera quincena? La Virgen quería que se hiciera, y hasta le había marcado el lugar con la punta del pie. Era asunto más de ella que de él. Ella mandará los quattrini. Yo seré el cajero. No es mi honor el que está en juego. Si yo voy a la cárcel, es el de ella. Turín, Génova, Bolonia, Nápoles, escribe don Bosco, más aún, Milán, Florencia, Roma, habiendo probado el fervor de la Madre de las Gracias, invocada bajo el nombre de auxilio de los cristianos, demostraron su gratitud con donativos. De más lejos todavía, Palermo, Viena, París, Londres y Berlín recurrieron con plegarias. No me consta que ninguna fuese desoída. Puedo afirmar que cada ángulo, cada ladrillo de esta construcción recuerda una gracia de la Reina de los Cielos. Pero cuántas veces el milagro, haciéndose esperar, ponía a ruda prueba la fe del pobre cajero de la Virgen. Un día, el 16 de noviembre de 1866, tenía ineludiblemente que pagar 4.000 liras. Por no variar de costumbres, no existía un céntimo en la casa. Tiempo atrás había recibido una carta de un sacerdote a quien los médicos iban a amputarle un brazo gangrenado. ¿Qué haré para salvar mi brazo? Imagínese, no podré nunca más celebrar misa.
Don Bosco responde con gracejo: ruegue a María Auxiliadora, y si se cura, mande un ladrillo para la iglesia. He aquí que de la estación del ferrocarril traen una encomienda, la abren, un ladrillo. Don Bosco refiere la anécdota y todos se precipitan a pulverizar el ladrillo, esperando hallar dentro el dinero, que hace falta. Ni un céntimo. Cariacontecidos, mudos desde temprano, don Rúa y otros salen a visitar a sus protectores, a ver si logran reunir con un supremo esfuerzo las 4.000 liras. Después de haber cruzado de punta a punta la ciudad, subido y bajado innumerables veces aquellas solemnes escaleras de piedra que se estiran en los palacios turinenses, y haber llamado a muchísimas puertas, cada cual vuelve por su lado, a eso de las 11, y vuelcan en las manos de don Bosco el resultado de su peregrinación. Entre todos 1.000 liras. Están consternados, pero en los labios de don Bosco hay la sonrisa habitual. Y esto quiero resaltar. Ni siquiera en esta situación en la que pareciera que no hay caso, pareciera que ya no es nada posible, ya no nos queda más nada por hacer, ya recorrimos todo, ya no vemos otra alternativa, ni siquiera en ese caso en el que nosotros con nuestro ojito humano limitado ya no vemos más. Don Bosco sigue sonriendo, confiando en Dios. Qué interesante, ¿no? Después del almuerzo saldré yo, con un cortapapel, junta las minúsculas partículas del ladrillo que han caído sobre su mesita. Si durante mi ausencia vienen a cobrar, que me esperen. A la 1 coge el sombrero y sale. No bien desaparece, llega al oratorio en su busca un criado de casa rica. No está, ha salido. ¿Dónde podría hallarlo? ¿Echarle un galgo? Don Bosco marcha deprisa y el criado lo busca al azar por las calles y los pórticos de la gran ciudad. En Puerta Nueva se topa con él, de manos a boca. Señor don Bosco, mi amo tiene apuro en verle. Vamos allá. ¿Está enfermo su amo? Sí, hace años no se levanta de la cama. Es muy caritativo. ¿Sabe que él podría ayudarlo para su iglesia? Sí, pero es un poco, diríamos, desconfiado. Primero quiere ver los hechos, después abre la bolsa. ¡Oh, madre mía!, exclama don Bosco para sí. Yo he hecho tantas veces lo que tú me has pedido. ¿Consentirás tú en hacer hoy lo que yo te voy a pedir? Con la sensación de que la Virgen se ha puesto en sus manos, don Bosco penetra en el palacio del enfermo, que hace 3 años vive crucificado por los dolores. Si yo pudiera sentirme aliviado, haría algo por usted. Muchas gracias. Viene a punto su deseo. Necesito precisamente ahora 3.000 liras. ¿Está bien? Obténgame siquiera un alivio, y a fin de año se los daré. Es que yo los necesito ahora mismo. El enfermo cambia penosamente de postura, y mirando fijamente a don Bosco le dice: ahora tendría que salir, ir yo mismo al Banco Nacional, negociar unas cédulas. Ya ve, es imposible. No, señor, es muy posible, replica don Bosco mirando su reloj. Son las 2 de la tarde. Levántese, vístase y vamos allá dando gracias a María Auxiliadora. Este hombre está chiflado, rezonga el viejo entre las cobijas, y en voz alta: hace 3 años que no me muevo en la cama sin dar gritos de dolor, y usted dice que me levante. Imposible. Imposible para usted, pero no para Dios. Ánimo, haga la prueba. Al rumor de las voces han acudido varios parientes. La pieza está llena. Todos piensan de don Bosco lo mismo que el enfermo. Traigan la ropa del señor, que va a vestirse, dice don Bosco, y hagan preparar el coche, porque va a salir. Entre tanto, nosotros recemos. Llega el médico. ¿Qué imprudencia está por cometer, señor mío? Pero ya el enfermo no escucha más que a don Bosco. Se arroja de la cama y empieza a vestirse solo, y solo, ante los ojos maravillados de sus familiares, sale de su habitación, y baja las escaleras, y sube al coche. Detrás de él don Bosco.
Cochero, al Banco Nacional. Ya la gente ha perdido memoria de él. Apenas le conocen. Vende sus cédulas y entrega al cajero de la Virgen sus 3.000 liras. Como este, muchos otros portentos. En 1866 colocaban el último ladrillo de la enorme cúpula y no tardaba en entregarse al culto el nuevo templo. Concedida con audacia y con belleza, es todavía la más ilustre entre centenares de hermosas iglesias salesianas que existen en el mundo. Don Bosco podía descansar. ¿Descansar nosotros? Cuando el diablo no descansa, en la eternidad descansaremos. El barrio de Porta Nuova, donde había años antes fundado un oratorio, estaba infectado de valdenses y carecía de una iglesia capaz, porque era una porción nueva de la ciudad en pleno crecimiento. Allí hay que hacer la nueva iglesia salesiana, también concedida en grande, como concibe don Bosco sus obras, de estilo romano lombardo, 60 metros por 25, suficiente para 5.000 personas. ¿Cuánto cuesta? ¡Millones! El portamonedas está como siempre, pero Pío IX le ha dicho, adelante, la bendición de Dios no os faltará. Y le ha dado la primera oferta, 2.000 liras. La iglesia, una de las más hermosas de Turín, se termina cuando ya no vive tan generoso protector. Otro papa, León XIII, reina en su lugar, pero don Bosco, por amor al que se llamó Juan Mastai Ferretti, le dedica a San Juan Evangelista. Don Bosco está viejo y achacoso. El nuevo pontífice ha oído contar que para edificar un templo realiza a manos llenas los milagros. Precisamente en Roma, desde los tiempos de Pío IX, hay un templo en construcción dedicado al corazón de Jesús, sobre el Esquilino, en un radio sin iglesias católicas, pero ya sembrado de capillitas protestantes. Los fondos se han concluido, las obras se han detenido en los cimientos. Hace falta un taumaturgo que tenga crédito inagotable con Dios. ¡Que venga don Bosco! Reaparece don Bosco en Roma. Llega hasta el Papa, con sus pobres piernas doloridas e hinchadas, la cabeza atormentada con una extraña enfermedad que le ha deformado los huesos del cráneo, levantándoselo como la corteza de un pan que leuda. Ha soportado atroces dolores sin interrumpir sus trabajos, sin dejar de contestar una sola carta. ¿Qué quiere de mí, Santo Padre? Que os hagáis cargo de la erección de este templo. El deseo del Papa es para mí una orden, y la acepto, Santidad. No puedo daros dinero, tendréis que buscarlo vos. Yo no pido dinero a vuestra santidad, sino su bendición. El Papa lo bendice con toda el alma, y cual si fuera poco todavía el comprometerse a construir ese templo, don Bosco pide permiso para edificar algo más. ¿Qué cosa? Un oratorio festivo, como los de Turín, y un gran colegio de artes y oficios, donde se puedan recoger tantos pobres niños desamparados. Oh, de todo corazón. Muéstranle los planos del templo. Don Bosco los halla pequeños. Hay que hacer algo más digno de Roma, para honrar al corazón de Jesús. Vuelve a Turín, pone en conocimiento de los 6 consejeros de la congregación el encargo que ha aceptado, y en vez de la aprobación unánime que espera, haya 1000 objeciones. ¿Cómo osa don Bosco, a su edad, con sus enfermedades, tomar un empeño que abreviará su vida? No solamente eso, también hay que pensar que las iglesias de San Juan Evangelista no está del todo pagada. Hay pendiente una deuda enorme que pesa como una montaña sobre la congregación. Don Bosco defiende lo que ha hecho y somete a votación secreta el negocio. Realizado el escrutinio, hay 6 votos en contra y uno solo, el de él, en favor. Habéis votado con prudencia humana y está muy bien. Ahora pensad que el corazón de Jesús
Va a pagar las deudas, entregadle a él su templo y votad de nuevo. Esta vez 7 votos en favor. De inmediato, se ponen todos en la tarea de recoger fondos. Una lotería monstruosa con 8.000 premios, cuyos números se difunden por toda Italia y aún más allá. 7 años después, mayo de 1887, el templo era consagrado solemnemente. Más de una vez don Bosco había creído no verlo terminado, y ese día fue como el alba de la gloria que ya estaba próxima para él. Qué lejos estaba en el espacio y en el tiempo su querido santuario de María Auxiliadora. Más de 20 años han pasado. Qué enorme transformación la de Italia y la del mundo en esos años. Y cuántas novedades en la historia de su congregación, que de acechanzas diabólicas, qué tristezas, qué resplandeciente desquite contra el infierno, que valiéndose de los hombres ha conspirado siempre contra ella. Es un largo drama cuya historia se va revelando lentamente. Muy bien, hasta mañana.